Europa, donde Ucrania se reduce a un pequeño fragmento de su actual extensión. Bueno, pues eso es exactamente lo que el expresidente ruso Dmitry Medvedev ha propuesto para poner fin a más de 2 años de este conflicto. Desde la disolución de la Unión Soviética en el año de 1991, Ucrania ha buscado consolidar su independencia y Medvedev, una figura clave en la política rusa y, por supuesto, que es presidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, ha presentado un plan que redefiniría las fronteras de Europa del Este, dejando a Ucrania considerablemente más pequeña. Según él, el territorio en ambas orillas del Dnieper es inherentemente parte de las fronteras estratégicas históricas de Rusia. El plan de Medvedev implica no solo una absorción significativa de Ucrania por parte de Rusia, sino también la participación y la partición de partes del país entre otras naciones vecinas como son Rumanía, Hungría y por supuesto también Polonia. Esto transformaría drásticamente el mapa europeo y la situación geopolítica en toda la región. Pero ¿qué tan viable es esta propuesta y qué consecuencias podría traer? Bueno, primero hablemos de la extensión de Ucrania, que tiene más de 600,000 kilómetros cuadrados. Es el país más grande de Europa, por supuesto, excluyendo a Rusia, que es el país más grande del mundo en cuanto a extensión territorial. Limita con varias naciones, todas las cuales pues tienen intereses históricos, por supuesto también, culturales en toda la región. La propuesta de Medvedev no solo alteraría las fronteras, sino que también podría desencadenar una serie de tensiones geopolíticas y conflictos territoriales adicionales. Además, Medvedev ha descartado cualquier posibilidad de diálogo de paz con Ucrania, comparando la situación actual con la crisis de los misiles de Cuba en el año de 1962, sugiriendo que el mundo está al borde de un conflicto aún mayor y que Occidente, liderado por Estados Unidos, está librando una guerra en toda regla contra Rusia, mediante el uso de armas estadounidenses y la participación de fuerzas especiales y asesores en suelo ucraniano. Versiones que ya han sido confirmadas también por periódicos estadounidenses. Pero, ¿qué está en juego realmente aquí? Medvedev enfatiza la resistencia de las naciones del Este ante la presión occidental y su enfoque en fortalecer las relaciones dentro de la Gran Eurasia, en lugar de con una Europa dependiente. ¿Dependiente de quién? Pues dependiente de Occidente. ¿Cómo responderán Ucrania y sus aliados a esta propuesta? ¿Es una posible solución pacífica que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania? Y lo más importante, ¿qué va a significar esto para las personas atrapadas en este conflicto? Aquellas cuyas vidas y futuros dependen de decisiones tomadas por líderes lejanos que no están viviendo el día a día en esta zona. Pero fíjate, Alba, que estas propuestas de Medvedev no son nunca azarosas. No. Lo mandan, evidentemente, es parte de una estrategia de comunicación. Uh-huh. Para caldear los ánimos, para medir el terreno, como chicle y pega. Uh-huh. Es lo que Putin no quiere decir. Yo siento que para eso está Medvedev. Eso, es como que el vocero, pues sí, el vocero oficial y como que el termómetro de lo que puede ser. Pero también no es una propuesta que caiga como que nadie se lo veía venir. No, sobre todo si recapitulamos en la entrevista que le dio Vladimir Putin a Tucker Carlson cuando habló, ahora sí que si hacen historia junto con la historia de Vladimir Putin. Putin empieza la entrevista y se dedica 30 minutos de la entrevista a hablar de historia. Y en el pedazo de la entrevista, Putin dice: yo hace tiempo, cuando él era joven, creo que menciona el año en los 80s, 82, hice un viaje en carretera hacia Ucrania y estuve en varias partes y yo pensé que me había salido porque los letreros estaban en húngaros, la gente tenía la ropa tradicional y era Ucrania. Luego estuve en otra parte y se hablaba otra lengua. Entonces, si ustedes empiezan a hacer la analogía de esa entrevista, en esa entrevista él dio
pues ahora sí que dio un indicador de lo que acaba de decir Medvedev. No es algo al azar, ya lo habíamos visto. Supuestamente, según medios, Rusia tiene el control del 60% del territorio ucraniano en este momento de la guerra. Probablemente sea más. No sabemos porque pues son medios oficiales los que dicen. Pero para que llegue esta propuesta de Medvedev, yo creo que sí tiene más del 60%, honestamente. Sí, para seguro. que llegue esta propuesta y no caiga como pues un balde de agua fría. Todos ya lo sabíamos. Que partes sean para Hungría, que parte sea para Rusia, que parte sea para las otras naciones que colindan, es con lo que, si recuerdan la parte que le vuelvo a la entrevista, Putin lo había dicho, es como regresar a esas partes que estaban unidas, que tienen lazos no solo históricos, también culturales con esas naciones. Y sí quedaría Ucrania muy, muy pequeña, porque él mismo dijo, Ucrania esa parte se le regaló, la Unión Soviética se lo regaló, entonces es como, pues ahora sí que quito los regalos, ¿no? Sería esa una parte lo que viene diciendo Medvedev. Ahora, lo que dice de que Estados Unidos pues ha dado armas y todo, pues sí, también es cierto, lo ha reconocido el Washington Post. ¿Recuerdan cuando hablamos del atentado contra el puente de Crimea, los primeros atentados con drones? Bueno, el Washington Post reveló que habían sido agentes de la CIA los que habían orquestado y habían dirigido los drones hacia el puente. El Washington Post también sacó la nota de que exmarines estadounidenses eran los que habían planeado y llevado a cabo el atentado contra el Nord Stream, que terminó en lo que todos conocemos. Entonces, pues sí, de eso muchos medios estadounidenses han aclarado que sí, Estados Unidos pues está metido hasta las manitas. No solo eso, ¿qué declaraciones aventó el presidente de Francia, Emmanuel Macron? Ahora, exacto, pero fíjate que algo que me llama la atención, Alba, regresando a las declaraciones de Medvedev, es que, como tú comentabas, dice, sin abrir la posibilidad a una mesa de diálogo por la paz. Entonces, ¿cómo pretenden que se acabe la guerra si no hay negociaciones de paz? Y como solución queda la pérdida de territorio ucraniano. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A que Rusia está planeando en Ucrania lo que Estados Unidos nos hizo en México. Uh-huh. Y curando de espanto precisamente porque es que vean cómo la historia se repite. Claro. O sea, ¿cómo fue que Estados Unidos nos robó la mitad de nuestro territorio uh-huh. sin tener una mesa de paz? Pues porque ya no era necesario. ¿Qué paz querían si ya habían colocado hasta la bandera estadounidense uh-huh. en el Zócalo capitalino? Estábamos completamente invadidos. Fue más bien una pena de guerra. Nos quitaron la mitad de nuestro territorio por perder. Claro. Porque si hubiéramos ganado o hubiéramos estado en batalla, nos tuviéramos que sentar a negociar y bueno, a ver cuánto te debo, cómo te pago. No vimos esa historia. Un poco lo que se quiere repetir ahora en Rusia. ¿Por qué? Porque evidentemente van ganando la guerra. Claro. Y como la van ganando, no quieren sentarse a negociar. No. Ahora sí que ellos ponen las condiciones. Y la cuota. Es decir, claro. Esta no es una negociación de paz. ¿Quieres que se retiren mis tropas? Voy a retener el control de estas zonas de Ucrania. Y esta zona va para acá y esto va para allá. Esto va para acá, esto va para acá. Oye, que no estoy de acuerdo. No, es que no te estoy preguntando porque yo ya tengo el control de Ucrania. Claro. Un poco recordando lo que nos pasó precisamente en esos tratados de Guadalupe Victoria, uh-huh. en donde fue una pena de guerra. Eso fue. O sea, por haber perdido, nos robaron la mitad de nuestro territorio. Yo creo que ahora, en esta pena de guerra, en donde Rusia evidentemente ve el avance de sus tropas y dice, básicamente este tipo de discurso lo que nos dice es, ya ganamos y entonces controlamos esta parte del territorio y si quieren, y si no, pues bueno, vamos hasta Kiev, ¿no? Claro, seguimos. Probablemente, o sea, quieran más que nada, no negociar, o sea, poner las condiciones, porque ellos ya tienen bajo su yugo esas partes. O sea, es decir, aquí paramos, mira, de perdido lo que aparezca, aquí paramos, tú te quedas con lo que sigues teniendo el control, que eso es lo que que seguramente serán las posiciones estratégicas militares de importancia para Rusia. Claro, por eso, de lo que tú todavía tienes el control, te quedas con eso, que probablemente era lo que antiguamente era Ucrania, y todo lo demás
que ya lo tengo yo absorbido, me lo quedo yo y se va una parte para Hungría, una parte para Rumanía y otra parte me la quedo yo. Y y aquí acaba todo. ¿No quieres? Entonces le sigo y me como todo. Sí, va por ahí. Y un poco también, yo hace poco estaba viendo un mapa de Ucrania y de Rusia. Justo frente a Crimea hay un pequeño manchoncito en el agua, pues por decirlo de alguna manera, que sigue siendo parte de Ucrania. Y dices, qué raro que sigue siendo parte de Ucrania, porque pudiera ser una posición estratégica. Oye, ¿es un pedazo de tierra? Sí, es un pedazo de tierra. Ya hemos visto lo que hacen con los pedazos de tierra. Pregúntale a Taiwán, por ejemplo. Pregúntale a Japón, ¿no? A las islas artificiales chinas, donde simplemente puedes poner un montón de misiles apuntando para un lado. Seguramente posiciones geopolíticas estratégicas para la seguridad de las fronteras rusas. Llega a Rusia, ¿sabes qué? La guerra se acaba, pero yo mantengo el control de estas posiciones para asegurarme de que en un futuro no me vuelvan a crecer los enanos. Exacto. Y otro punto que a mí me parece importante, que fue precisamente de la entrevista de Tucker Carlson, es desmilitarizar Ucrania como otra pena de guerra, es para que ya no vuelva a pasar que al rato, con el pretexto de tener militares, venga la OTAN y te convierta en un verdadero armadillo lleno de púas, pues de espinas. Pues entonces desmilitarizar. Equivale a que, nuevamente, vean cómo la historia se repite, equivale a la misma pena de guerra que impuso Estados Unidos en Japón hasta la fecha, que no tiene permitido tener ejército. Entonces, no más que de todos nos asustamos, ¿verdad? Como ahorita. Si no... Sí, pero es que se vuelve a repetir la misma historia. Lo de Ucrania es como lo que pasó en México. Viéndolo así, es exactamente. No están negociando, ¿por qué? Porque la tiene ganada. Claro. Lo de desmilitarizar, se me lengua la traba, desmilitarizar, que queda la primera, desmilitarizar a Ucrania, pues es lo que Estados Unidos le hizo a Japón. Entonces, no es algo nuevo, es algo que ya se estila en las relaciones geopolíticas, pero pues ahora va a faltar ver cuál es la reacción. Ahora sí que la bomba ya la soltaron. Claro. Pues más que la bomba, o sea, la noticia ya la soltaron. Vamos a ver qué dice Estados Unidos, porque aquí no depende de Ucrania. ¿Qué dice Estados Unidos y Europa? Cada vez me parece que quieren ya darle una salida a este conflicto decorosa entre la medida de las posibilidades porque se les salió de las manos. Sí. Que no es a ver, no me confundan, que yo qué quiero o no quiero. Es que no importa lo que yo quiera o no quiera. La historia, a lo largo de la humanidad, siempre la escriben los ganadores. Nunca los perdedores. No. Si hubiéramos ganado o hubiéramos mantenido el frente en México, seguiríamos teniendo nuestro territorio íntegro y Estados Unidos sería poco más pequeño de la mitad, tal vez, de lo que hoy es. Si Ucrania hubiera ganado o sostenido los frentes de batalla como hasta hace año y medio estaban estancados, hoy la historia sería diferente. Tanto que acuérdense que el año pasado, un poco más por estas fechas, estaba un grupo de Moscú en Turquía tratando de hacer una negociación de paz y Washington dijo, no hay paz. No es el momento hasta que Ucrania te dé por la torre en los frentes de guerra porque te tenemos varias sorpresitas. Van F-16, van los Abrams, van etcétera, y un montón de dinero. Las cosas cambiaron. Resultó otra guerra en Israel, etcétera. Y pues ahora ya vemos otra historia. Claro. Una historia muy diferente porque la historia la escriben los que van en la delantera en los frentes de batalla, Alba. ¿Así ha sido siempre? Sí. Así ha sido siempre, lamentablemente. O afortunadamente, dependiendo de quién lo mire y de qué lado de la historia lo Claro, porque si ves. le preguntas en este caso a Estados Unidos, pues te va a decir afortunadamente, ¿no? Sí. Hablando de lo del territorio mexicano. Si le preguntas a Rusia, pues es afortunadamente, porque ellos están recuperando una parte de su territorio. Entonces, depende del lado que lo veas. Si le preguntas a China con lo de Taiwán, pues también afortunadamente. Bueno, aunque Taiwán sigue siendo de China. Pero la mayor parte de la historia, más que historia, es propaganda. Mira, hablando de propaganda, hay una disputa que todavía más de un año después está saliendo acerca de Oppenheimer. Japón tiene otra historia. Vayan y pregúntenle a Japón qué piensa de Oppenheimer, de la película. Que ni siquiera la dejaron que se pusiera allá. Sí. ¿No se vio? Pues yo no digo, no la vean. Mi consejo es mejor leamos la historia, pero vean el thriller. Y vean esa parte del thriller de los Estados Unidos salvarán a la humanidad con algo sumamente grandioso, un arma nuclear. Típico. Sí, ¿no? O sea,
Ahora, pónganle ese pedacito del thriller a los japoneses, a Hiroshima y a Nagasaki, a ver qué piensan. Y cada quien tiene su historia. Claro. Pregúntenle a Ucrania qué piensa de esto y pregúntenle al lado ruso. Pregúntenle a los estadounidenses, por ejemplo, qué piensan de cómo se obtuvo más de la mitad del territorio estadounidense en aras de la democracia y el progreso, en aras del destino manifiesto. Esa es una versión de la historia, el destino manifiesto. Estaba escrito por Dios que Estados Unidos tiene que crecer y prosperar. Esa es la versión de la historia. Crucen la frontera y ahora pregúntenos del lado mexicano qué pensamos de eso. Y, sobre todo en Alvarado, las palabras no van a faltar. Así es la historia, amigos. Claro. No, y también pudiéramos decir, porque la historia, una parte de Guatemala que dice que México le robó Chiapas. Por ejemplo. Tenemos esa parte de la historia. Entonces, si le preguntan a Guatemala, Guatemala dice, México me robó Chiapas. Si le preguntas a Chiapas, algunas partes te van a decir, el Soconusco. No, a nosotros nos obligaron porque acuérdate que hicieron un plebiscito y no sé qué. Muchos chapanecos van a decir, nosotros decidimos unirnos, bueno, no ellos, sus abuelos, sus tatarabuelos, nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos decidieron unirse a México porque hubo supuestamente una votación en aquel entonces en la que los chiapanecos de aquel entonces decidieron ser parte de México y no de Guatemala. Pero claro, es lo mismo, es la parte de la historia. Pregúntenle a Colombia qué opina de la parte de Panamá y Panamá qué opina. Entonces, así tenemos muchísima parte de la historia. Sí, siempre. Sí. Me estaba yo acordando de esta... ¿Te acuerdas que hace tiempo vimos un debate del que le decían el Máster Muñoz? No me acuerdo cómo se llama. Y otro cuate Rusarín. Y que siempre sale preguntando ¿por qué crees lo que crees? Parece una pregunta sin sentido, pero tiene un trasfondo muy amplio. ¿Por qué crees lo que crees? En base a las circunstancias que te han hecho tener esa percepción de la realidad que es muy diferente. Claro. Si lo miras desde otro ángulo. O sea, siempre hay más de dos caras, por cierto, en la historia. Sí. Ojalá todo fuera como blanco y negro, ¿no? Claro, y hay dos caras, hay dos versiones, y por eso es que uno tiene que leer, investigar y ver qué parte de la versión, qué parte de la historia es la que a mí me convence. Y entonces, sobre de eso. Pero como siempre les decimos, que sea una parte de la historia que a ustedes les convence porque ustedes la leyeron y la investigaron y nadie les dijo tiene que ser aquí, por aquí, porque hay un diálogo y es esto. Entonces, pues aboguemos por el discernimiento y la libertad de elegir uno en qué parte de la historia se posiciona. Pues mira, por lo pronto parece que Medvedev ya sacó la pluma y ya está comenzando a escribir su versión de la historia en base a las circunstancias. Ya sacó el contrato, ya nada más falta que se lo firmen. Sí, en base a las circunstancias que hoy, desde la perspectiva Rusia, están viviendo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.